el cambio al calendario escolar. En aquel entonces teníamos un cambio diferente, un calendario diferente, entonces cambió. Resulta que cuando voy llegando a España, me habla mi hermano Carlos y me dice, oye, fíjate que entró en huelga la UNAM y yo quería ir a la Universidad Nacional. Y entonces me dijo, hasta que esté en huelga yo te aviso. Y me eché año y medio entre el cambio calendario y la huelga de la UNAM, con la venta del coche, divertidísimo, con mi mochila. Me conseguí mi Europans, dormíamos en el vagón del tren, dormías en los jardines porque era verano, en invierno te morías de frío, pero muy divertido, fue una experiencia única. Todos mis hijos se han ido de mochileros cuando terminan la prepa. Pero muchos jóvenes que quisieran conocer el mundo no tienen ni siquiera la oportunidad. Hablando de los viajes de mochileros, normalmente es la forma más económica en la que, según esto, te puedes ir, ¿no? Porque vas precisamente con tu mochila, viajas en tren, te quedas en lugares mucho más baratos, pero la verdad es que para los jóvenes... Preciosos. Sí, pero para los jóvenes sigue siendo muy difícil viajar. Ni a conocer su país, ni a conocer. Tenemos que meterle al turismo juvenil. Hay una propuesta que yo traigo muy padre, que es un fondo de inversión juvenil para varios fines. Uno de ellos es promover el turismo de la juventud. Nosotros vamos a recuperar la idea de un instituto de la juventud manejada por jóvenes, organizado por jóvenes, con financiamiento para que los jóvenes hagan sus programas y que puede llegar con el tiempo a ser una Secretaría de la Juventud. Pero existe un instituto de la juventud. Sí, pero no te da mucho resultado. O sea, ¿cuál sería la diferencia? Que lo manejen jóvenes y que tenga un programa por área, por tema específico en educación, en salud, en vivienda, en empleo, en turismo, muy detallado para que tengas la oportunidad de llegar masivamente a muchos jóvenes para financiar sus actividades. ¿Tú de quién te rodeas, Roberto, entre asesores, coordinadores y gente de veras muy cercana que te acompaña? Sé que hay bastantes personas por ahí que superan los 50 años, pero intentas rodearte también de jóvenes. Hay muchos jóvenes. Hay una gran mayoría de jóvenes que a mí me da mucho gusto que estén jalando, se estén incorporando. Primero no tenían ganas, debo decirte que al principio era así como hablarles de un mundo raro y que poco a poco fue... ¿El de la política o el del partido en particular? El de la política, en general la política. Como que era una arena de conflicto poco atractiva para los jóvenes y fuimos hablando mucho con ellos. Mis coordinadores de giras en los estados son gente muy joven. Algunos son, por ejemplo, Mayela Quiroga, diputada federal, tiene menos de 30 años, ya va a tener, por cierto, su bebé, y es la encargada de la OLA, que es todo el movimiento de gente joven, la OLA con madrazo, y es un movimiento muy alegre que estamos haciendo en la campaña. Oye, Roberto, también lo que pasa es que cuando por primera vez en este país vimos que existían jóvenes y un partido relativamente joven en su momento, no nos llevamos tampoco la mejor impresión, ¿no? También yo creo que eso ayudó al desencanto de los jóvenes, ¿no? Ver que muchos de los jóvenes que estaban, por ejemplo, en el Partido Verde no necesariamente representaban los intereses de los jóvenes, ¿no? Yo creo que muchos jóvenes iban contra ellos. Sí, mira, muchos jóvenes se organizaron sin partido. Tienen muchas organizaciones en torno de la ecología, en torno de los derechos humanos, en torno de la salud, en torno de proyectos muy concretos para salvar un río, una laguna. Me encontré jóvenes, ahora salvemos el lago de Chapala, y todos estos grupos de jóvenes están muy alejados de lo que es la vida de los partidos y la actividad política, porque no es muy atractivo cuando ves que los políticos y los partidos están solo discutiendo, peleando, y cuando llegan las propuestas de los jóvenes o la propuesta de la gente. Sí, no sientes que te hablan directamente a ti, ni que te tienen incluido en su agenda. No, normalmente no. Si ese es el gran reto. Sabes que ahora yo celebro esta invitación que me hacen, porque uno de los grandes temas es cómo logramos bajar este voto indeciso, que son millones de personas, la mayoría de ellos muy jóvenes, que no han decidido por quién van a votar. Es que no está fácil, no está fácil. ¿Cómo ¿sí? no? Aquí me tienes. Y gracias por venir, es muy importante que tú hables y que tengamos también plataforma. No, fíjate que es muy importante que los jóvenes distingan la propuesta, porque créeme algo, el voto de julio no es un voto por un sexenio. Este voto tiene que ver con un gran futuro del país. Ningún modelo de lo que estamos planteando los candidatos del PAN, del PRD o del PRI son igual. Ninguno es igual. Aunque hay cosas que se parecen. Pero velas en el fondo y no te tocas. Son modelos distintos.
También quizás no ha habido oportunidad de ser más precisos en las propuestas, o no hay los espacios para que muchos de los jóvenes, por eso hablábamos de Internet y lo importante que es Internet, ¿no? Sí, ahí lo chatean mucho los jóvenes, consultan la información, chatean contigo. ¿Tú chateas con...? Sí, ¿Sí? sí. Ah, mira. Sí, o sea, con jóvenes que quieren votar o que quieren saber. Y con otros no tan jóvenes, que también gente mayor, que me llama. Pero, ¿sabes? Es que la política hoy, las campañas, concretamente se volvieron como un espectáculo. Entonces es como un escándalo. Sí. Y poco hay de espacio como este en donde nos permiten hablar de propuesta. A veces te echas un discursazo, hablas mucho tiempo de tu propuesta y termina y viene el entrevistador, el reportero que cubre la campaña y te pregunta algo que no tiene que ver nada con la propuesta. Y esa es la nota. Eso es lo que de alguna manera lees en los medios o escuchas en el radio o lo ves en la tele. Y la gente dice, bueno, ¿y la propuesta? La propuesta está, pero a veces no tiene espacio. Y el Internet es un gran medio, aunque no muy masivo, aunque ya son millones que ahora lo consultan, pero sigue siendo reducido el margen. Sí, claro, muy reducido. Muy reducido. Bueno, tenemos que cambiar de tema porque te quieren preguntar algo más. ¿Por qué ninguno de ustedes tiene un proyecto de nación? Porque son proyectos para apoyar una candidatura en específico, una persona en específico, un puesto, en este caso, la presidencia de la República en específico. Pero no hay ningún proyecto de nación que sustente a la nación en los próximos, y que les dé rumbo, que le dé rumbo a la nación en los próximos 12, 24, 70 años. ¿Cuál es esa propuesta de nación que enarbola un proyecto? Wow. Pero fue el discurso de Bruno Bichir, pero pues tiene mucha razón, Bien por ¿no? Bruno, Como que claro. falta proyecto. Sí. Es decir, tú hablabas de China o hablabas de la India y precisamente lo que ahí pasó es que hubo un proyecto de nación y de ahí su crecimiento, ¿no? Sí, claro. Y los países emergentes traen todos un proyecto. Nuestro país no tiene proyecto, tenemos no un sexenio, tenemos un ratito más, sino un proyecto claro. Y el tema central, para que tú logres acuerdos, consensos, reformas, todo lo que tiene que ver para que el país marche bien, es que tengas un proyecto. Si compartes ese proyecto y le dices a la gente para dónde vas, algunos pueden estar contigo y otros no, pero saben que tienes un proyecto donde tú quieres llevar el país. Por eso Bruno tiene mucha razón. Es un poco lo que te comentaba de cómo va a impactar el voto del 2 de julio. No va a impactar por un candidato, por un partido, como bien lo apunta Bruno. Lo que tenemos que lograr es que impacte para construir ese proyecto que hoy no tiene. Yo lo enfoco en 4 temas muy rápidos. Que tienes crecimiento económico logrado por competitividad, que tengas una política de igualdad para combatir la pobreza en sus causas y no solo en los efectos, que tengas un gobierno que de verdad funcione y que tengas un desarrollo regional para que el país crezca equilibradamente. Y todo esto lo llevas a 2 puntos, reformas y gobernabilidad. Y te alejas de los extremos, porque ninguno de los extremos, ni el neoliberalismo, que es una visión económica que hemos aplicado muchos países con una ruta equivocada, porque concentra mucho la pobreza, la riqueza y extiende mucho la pobreza, no nos dio resultado. Y ahora del otro lado tienes un marcado populismo, que tampoco es el resultado de dar dinero a la mano a la gente para que resuelva su problema de pobreza. Bruno le toca el punto central. Pero dime una cosa, le puso el punto la I, ¿no? Pero existiría alguna palabra, algún término, algún concepto que fuera mucho más claro para entenderlo. O sea, España, por ejemplo, el turismo, ¿no? En el caso de México, ¿cuál sería? Con una palabra. Competitividad, porque todo eso es lo que más hemos perdido. Mira, en la agricultura no competimos. Y te doy 3, 4 datos rápidos. Porque tienes insumos muy caros, fertilizantes muy caros, no hay banca de desarrollo, no tiene precio el producto y no tienes buen mercado para vender. En la manufactura, que ya hablábamos de la maquiladora, imposible competir porque la tarifa de luz es carísima, el transporte, en fin. Comunicaciones, tienes el celular más caro que la India, 7 veces